Antes de empezar con el análisis, quiero hacer una pequeña introducción. No es que sea necesaria ni mucho menos, pero que servirá para que vean lo que pienso de este caso desde mi posición. Si no quieren escucharla está bien, dejo aquí los minutos para que el que quiera se adelante. Pero bueno, para comenzar con esto dicho, les voy a ser honesto. Nunca fui un seguidor del Barça. No lo odiaba, pero tampoco lo amaba. Y en ese sentido me considero un bicho raro, ya que en Argentina, allá por fines de los 2000 y comienzos de los 2010, era casi una constante seguir al club o por lo menos estar al tanto de sus partidos. Y razón había. Eran los mejores años del astro Leo Messi y la prensa deportiva seguía todos los juegos del club, casi a la par de Boca, River y el fútbol argentino en general. Y yo, quizás para hacerme el diferente y no ir a la par del resto, no era de seguir mucho sus partidos, ni siquiera la liga. Prefería ver el torneo argentino y cuando tocaba mirar Champions, era seguir al Inter de Mourinho, mi equipo favorito de la niñez y adolescencia. La simpatía hacia el Nerazzurro iba primero porque me gustaban mucho los colores, de hecho, como ven, son los mismos que tiene el canal, pero además porque en aquel momento había muchos argentinos en el club. Zanetti, Milito, Samuel, Cambiaso, además de que me gustaba mucho la personalidad de Mou. Una jornada que nunca voy a olvidar fue aquella de 2010 cuando el Inter eliminó en semis de Champions a un Barça que venía imparable, ganando el sextete el año pasado. Esa serie me quedó grabada para siempre en la memoria, porque siendo yo seguidor del Inter y más o menos el 70% del país futbolero apoyando al Barça, me tocaba hacerle la contra a todo el mundo. Y siempre digo que esa serie para el Inter fue la verdadera final, no el partido con el Bayern. Ganarle a ese equipo que tenía el mejor jugador del mundo y parecía invencible, y siendo yo seguidor del club que lo logró, me marcó mucho. Ahora bien, pese a nunca ser seguidor del Barça, era un club que le tenía y siempre le tuve muchísimo respeto, no solo por el factor Messi, sino porque era el auténtico Dream Team de aquella época. Vos sabías que si jugabas contra ese Barça, había una alta posibilidad de que te vayas goleado y no tuvieras otra opción que ver ese espectáculo de pases y gambetas. Y después de la era Guardiola, vino Luis Enrique, la MSN y otro brillante equipo. El Barça fue un club que para los de nuestra generación representaba lo máximo a nivel de plantilla. Todos soñaban jugar con ellos o como ellos. Era una auténtica inspiración y modelo a seguir. Por eso, y no sé si esto me pasa solo a mí, me cuesta muchísimo creer cómo este club que en mis primeros años viendo fútbol era una máquina de ganar Champions y jugar bien a la pelota, ahora, en los años 2020, se encuentra en una situación así. Este no es el equipo con el que crecí. ¿Dónde está y cuándo volverá? Desde aquella consagración en 2015, con un Messi desequilibrante, un Suárez intratable y un Neymar en un nivel que nunca volveríamos a ver, el club blaugrana entró en una decadencia constante. Y al principio eso no se notó tanto que digamos. Las eliminaciones en Champions en 2016 y 2017 parecían ser más accidentales que el comienzo de una crisis deportiva. Es a partir de la salida de Luis Enrique del banquillo, a la par del éxodo de Neymar a París, que el panorama cambió para mal y se empezaron a notar serios problemas en un equipo que parecía ser perfecto. Con Valverde al mando, pese a ganar la Liga y la Copa del Rey, la eliminación en Champions por parte de la Roma fue insólita, más que nada por la forma en la que se produjo. De ganar bien en la ida a ser remontado en la vuelta. Esto sería una constante que veríamos de nuevo en los próximos años. En 2019 lo mismo, ganó la Liga, llegó a la final de la Copa del Rey, pero otra vez sufrió una remontada en una serie decisiva de Champions. De ganar 3-0 en el Camp Nou, pasó a perder 4-0 en Anfield contra el Liverpool de Klopp. Esta sería la última vez hasta la fecha que el club blaugrana alcanzaría la semi de la competencia continental. La temporada 19-20 fue rara, no solo para el Barça, sino también para el resto del mundo, a punto tal que conviene dividirla en dos partes. La primera, aún con Valverde al mando, mostraron un desempeño irregular, pero la caída en las semis de la Supercopa ocasionaron el final del ciclo para el entrenador, llegando Quique Setién en su reemplazo. Y tan solo semanas después llegaría el golpe que dejaría nocaut al equipo y a la institución en general. La llegada de la pandemia agravó una situación económica que ya venía siendo bastante delicada y de la que el club todavía no se pudo recuperar hasta día de hoy del todo. Esto, sumado a la contratación de fichajes a precios que luego no justificaban su rendimiento dentro del campo, daban comienzo a una crisis tanto deportiva como financiera. El Bayern los humilla con aquel 8-2 tras la reanudación del fútbol. Setién se va, llega Koeman y como cereza en el postre, el presidente Bartomeu dimite a finales de ese año. El 2021 estuvo lejos de producir alguna mejora, con el equipo cayendo de forma temprana en la Champions. En el verano de ese mismo año se produce la salida de la leyenda. Después de 2 décadas y 35 títulos con el equipo, Leo Messi finaliza su paso por el club y se va a París. La salida del astro argentino significaba un golpe durísimo para el rendimiento y a su vez para la moral de un equipo que ya venía sufriendo golpe tras golpe. En la Champions de la siguiente temporada, el Barcelona realiza su peor fase de grupos en los últimos 21 años. El tercer lugar los relegaba a la Europa League. Allí, ya con Xavi Hernández en el banquillo, queda rápidamente eliminado por el Frankfurt. La pérdida también del campeonato de Liga daba como resultado una temporada sin títulos, del sextete al nadaplete en cuestión de tan solo 13 años. Este parecía ser el fondo. Después de la tormenta sale el sol, dicen, y nada podía ser peor que aquella fatídica
21-22. Y bueno, hay que decir algo, la 22-23 supuso una mínima mejora de la previamente mencionada. Al menos esta vez el balance sería positivo en el ámbito doméstico, con la obtención de la Liga y de la Supercopa. La llegada del polaco Lewandowski ayudó muchísimo para esa levantada. Pero, y siempre hay un pero, en los torneos europeos el equipo seguía muy en deuda. Segunda eliminación consecutiva en ronda de grupos y posterior caída ante el United por la Europa League. Es aquí donde el Barça entra en el llamado proceso de transición. Después de años de crisis y resultados decepcionantes, se da comienzo a un proyecto para intentar resurgir al equipo que alguna vez supo ser. Todo estaba en marcha. El club confió en Xavi Hernández para darle continuidad al proceso y se tuvo como base a la infalible cantera, la Masía, la fábrica de tantos cracks que se volvieron leyendas. Y es que tampoco otra opción había. La situación económica del club obligaba a hacer un mercado de fichaje más austero y apostar al trabajo interno para buscar salir adelante. Y así llegamos a la reciente temporada, la 23-24, y lo más importante ahora era tener los pies sobre la tierra, porque hay que tener bien claro que estos procesos de transición no se realizan de la noche a la mañana, ni siquiera en los clubes más grandes de Europa, y menos aquellos con los números en rojo. Llegaron jugadores libres como Gundogan del City, Íñigo Martínez del Athletic Club, además de los préstamos de los portugueses Cancelo del City y Joao Félix del Atlético Madrid. Las únicas compras en esta temporada fueron las de Oriol Romeu del Girona y de la joven promesa del Paranaense, Vitor Roque, de apenas 19 años. Con esta plantilla el Barça encara una temporada con nuevas ilusiones pero sin muchas ideas concretas. El Madrid los goleó en la final de la Supercopa, el Athletic los eliminó de la Copa del Rey y en Champions el PSG se vengó en cierta manera de la remontada sufrida en el 2017 y los venció con un global de 4-6 tras haber estado en su momento con 2 tantos de desventaja. Lo único que les queda por definir en esta temporada es la Liga, a la que hoy en día marchan escoltas a 8 puntos del líder Real Madrid. El derbi en el Bernabéu será clave para definir si todavía queda lugar para la esperanza o si es el final definitivo para una temporada que corre riesgo de volver a finalizar en blanco y hacer que todo sea un retroceso. Y con esto llegamos al presente y a la pregunta del video. ¿Y ahora qué? Independientemente de si hay o no final feliz en la definición de la Liga, queda claro que esta temporada estuvo muy por debajo de las expectativas. Unas expectativas que ya desde un principio no eran ni tan altas como en años anteriores, pero que aún así todo quedó en decepción. De cara a la próxima temporada deberán buscar primero que nada un nuevo entrenador, ya que Xavi desde antes de la serie de Champions había anunciado que no continuaba. Y ojo, mucho se le podrá reprochar al técnico, pero su llegada a la institución blaugrana no era una mala decisión. Estamos hablando de un club que históricamente logró sus mayores éxitos con entrenadores de la casa. Después, si las cosas no salieron como se esperaban, se deberá a otros factores, ya sea el tema económico, la elección de los fichajes y claro están, los propios errores del entrenador, como cualquiera los tiene. Y futbolísticamente hablando, este Barça todavía sigue estancado en la transición. El límite entre no superar las frustraciones del pasado y tampoco ver claro hacia el futuro. Este equipo hoy por hoy es un barco a la deriva que lejos de llegar a puerto sigue varado en un mar de dudas. Y hasta que el barco no encuentre un capitán que enderece el rumbo de una vez por todas, difícilmente las cosas vayan a cambiar. Sí, quizás se gane otra liga. Sí, quizás una Copa del Rey o algunos derbis, pero el Barça es mucho más que eso. Todos saben que la sextorejona es la verdadera obsesión. Pero sin un proyecto claro difícilmente se pueda lograr. Los casos de equipos que lo hicieron son contados, por no decir escasos. La clave será, ya con otro entrenador, elegir a los fichajes correctos. No hace falta que sean de renombre o buscar pagar una fortuna. Simplemente bastará con que se adapten al esquema de juego que se intente buscar, calidad siempre sobre cantidad. Y claro está, acompañarlo todo siempre con los jóvenes de la cantera, porque nombres para ilusionarse sobran allí. Este pozo no es interminable y hay luz al final del túnel, pero si no se utilizan las herramientas correctas, estará difícil salir de allí. Este equipo no puede regalar más años ni desperdiciar más tiempo. La próxima temporada será entonces otra oportunidad para dar vuelta a la página y volver a intentar, a la larga y no sin tropiezos en el camino, el regreso a la senda del triunfo y a la gloria blaugrana. Esa con la que muchos de nosotros vimos en su máximo esplendor y que sigue viva en el club, solo será cuestión de volver a encontrarla. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la situación actual del club? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.